Historias del más allá, el apartamento maldito. Yo vivía a las afueras de mi ciudad, pero empezando la universidad, toda mi familia se pasó a vivir más cerca, en un aparta estudio muy pequeño, donde apenas cabíamos 4 personas, mis papás, mi hermano y yo. Mi mamá vio un letrero de se arrienda en un edificio viejo que quedaba a una cuadra y fuimos a verlo. El arriendo era un poco más costoso, pero era el doble de grande, no lo pensamos mucho para llamar. En 2 semanas ya estábamos listos para mudarnos. Sin embargo, los primeros días me sentía algo raro. En esa época estaba muy estresado por exámenes finales de la universidad y proyectos también algo molestos, porque los primeros días estuve sin internet. Sin embargo, después de que se acabó ese semestre tan estresante, la sensación de descanso en las vacaciones nunca llegó. Pasaban los días y el enojo, la tristeza y todas las emociones negativas afloraban. Constantemente no me sentía yo mismo, me incomodaba el apartamento. Fue entonces hablando con amigos sobre fantasmas y cosas así que alguien habló de las malas energías. Y en ese momento me di cuenta de que ese apartamento me daba malas energías. Siempre he querido creer en fantasmas, pero al mismo tiempo he sido alguien escéptico. Siempre busco las explicaciones lógicas para todo y hasta el día de hoy creo que cosas como las brujería o los demonios son puro cuento. Pero eso de las malas energías era lo único que podía explicar eso que sentía. Con los meses me empecé a acostumbrar a aquella sensación. Sin embargo, otra cosa empezó a pasar en el apartamento. La puerta principal tenía un vidrio de esos que permitían ver a quien estuviera fuera del apartamento, de forma borrosa. Una vez me desperté en la noche y fui a la cocina a tomar un vaso de agua. Cuando iba a la cocina pasaba cerca de la puerta principal y de pronto vi como la luz del pasillo de afuera se encendía. Mirando hacia afuera se veía la silueta negra de una persona en las escaleras. La primera vez que la vi me asusté bastante, pero asumí que todo fue una casualidad, que a veces esos sensores de movimiento de las luces se activaban solos. Me dije a mí mismo que esa figura borrosa eran sombras o cualquier otra cosa. Pensé en abrir la puerta para ver qué era exactamente eso. Sin embargo, esa primera vez no me atreví a abrir para comprobarlo. La segunda vez que ocurrió, al ver que se iba la luz y ver la misma silueta afuera, corrí a abrir la puerta para ver con claridad qué era. Pero no logré ver nada. Cerré la puerta y seguía viendo la sombra afuera. Abrí y cerré un par de veces hasta que me rendí, pensando que era una ilusión óptica, un juego de luces o algo así. Revisando los sensores de las luces, vi que se podían activar con el movimiento y con el ruido. No sabía que se podían activar con ruido y supuse que las luces se encendían con el ruido del viento o de pronto el ruido de mis pasos. Cambié el modo del sensor para que solo se activara con movimiento. Sin embargo, las luces se siguieron encendiendo, como siempre, lo que me dejó con un sentimiento de derrota e inquietud. Soy una persona nocturna y con los trabajos de la universidad dormía hasta tarde muy seguido. Así que también hacía muy seguido esos viajes a la cocina, una vez como todas las veces que buscaba un vaso de agua en la madrugada. Era inevitable no ver hacia afuera cuando la luz se encendía. Miré hacia la silueta, la detallé por unos segundos y continué mi camino. Cuando terminé de tomarme el agua en la cocina, de regreso sentí la mórbida necesidad de revisar de nuevo la silueta. La luz de afuera ya se había apagado, así que me quedé viendo la oscuridad esperando que se volviera a encender la luz, hasta que finalmente pasó y para mi sorpresa, esta vez la silueta ya no estaba. El miedo se apoderó de mí, pero pronto mi lado escéptico y frío tomó el control. Pude mantener la calma y me lancé a abrir la puerta para ver qué había. Tal vez ahora que no la veo, cuando abra, si haya algo,
esta vez me dije mientras abría la puerta, pero como siempre no logré ver nada. Nunca hubo nada, esta vez pues, por más que abriera y cerrara la puerta. La sombra ya no se veía desde adentro. Ya en calma de regreso en mi cuarto, dije en mi mente, después de todo, si era un fantasma, después de eso, hablando de temas paranormales con mi familia, descubrí que mi papá había tenido la misma experiencia que yo, y por más escéptico que fuera, no me quedó más opción que admitir que había un fantasma. No quería tenerle miedo. Me mentalicé para que esta interacción no fuera terrorífica. Ese ente no parecía como algo que nos quisiera hacer daño y quería verle el lado positivo. Decidí que quería hacerme amigo de esa entidad y lo primero que hice fue ponerle un nombre. Como el apartamento era viejo y algo descuidado, había un rayón que decía Mario en la puerta de mi cuarto. Así que le puse ese nombre, Mario. Algunas noches, al ver la silueta, levantaba la mano en señal de saludo y en mi mente decía, ¿qué tal Mario? Solo para que desapareciera cada vez que regresaba de la cocina. Pronto, aquella sombra ya era algo normal. Tras unos 2 años, para ahorrar unos pesos, nos pasamos a vivir al apartamento que estaba justo debajo. Pues el arriendo era unos pesos más baratos porque estaba mucho más descuidado y sin embargo en este apartamento la luz del pasillo de afuera ya no se encendía en las noches. Cuando a veces lo hacía no se veía nada de afuera. Poco a poco dejé de sentir las malas energías. Pero cuando me quedaba solo en ese nuevo sitio sentía una soledad. Las noches de alguna manera se sentían más frías, más calladas. Llegué a sentir que me hacía falta ver al fantasma. Siempre me pareció raro porque el fantasma nunca se molestó en aparecer cuando nos pasamos al apartamento de abajo. Parece que los fantasmas respetan algunas reglas y no pueden bajar las escaleras. Con el tiempo fui olvidando lo ocurrido con Mario, pero un par de años después, en una clase de la universidad, el profesor nos hablaba de evolución, de cómo nuestros instintos funcionaban. Hablaba de la razón por la que nos incomoda tanto el olor a putrefacción y por instinto de supervivencia. La comida echada a perder nos hace daño y en nuestros sentidos nos alerta de ello. Otro mecanismo de defensa ocurría con una sustancia que sueltan los cadáveres. No huele a nada, pero en algunos animales son capaces de percibirlos. Incluso algunas personas también. Y al hacerlo entran en un estado de estrés, sienten peligro y se ponen en estado de fuga. Algunos sitios tienen estas sustancias en el ambiente, como los cementerios. También se pueden sintetizar estas sustancias y algunas instituciones las aplican para alejar a las personas de lugares restringidos. Oír eso me hizo recordar a las pocas visitas al cementerio que había hecho en mi vida y recordé esa sensación de incomodidad, de quererme ir lo más pronto posible de ahí. De pronto un escalofrío pasó por mi cuerpo al recordar que eso que se sentía en los cementerios era exactamente lo que sentía en aquel apartamento durante el tiempo que viví allí. Desde entonces a veces miro al techo recordando cuando viví allí, pienso que en alguna parte de ese apartamento había estado algo o alguien pudriéndose debajo del piso. Que el cuerpo de Mario dejó atrás estaba por ahí, escondido en algún rincón de mi cuarto. Aunque pasó lo que pasó, sigo sin creer en historias de fantasmas. Pero ahora me da más miedo pensar que estos sitios con malas energías, más que fantasman, esconden algún cadáver por ahí. Y recuerden, si les gustó, darle me gusta, comentar y activar la campanita.